Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un concepto que a primera vista parece pura ciencia ficción. Totalmente. Hablamos de la idea de poder comunicarnos sin cables en los lugares más hostiles que podamos imaginar. Pensemos en el fondo del océano, a kilómetros bajo tierra, en medio de una fábrica llena de interferencias. O en una zona de desastre, que es quizá el peor de los casos. Exacto. En todos esos sitios, nuestro wifi o la señal del móvil simplemente no funcionan. La tecnología actual se topa con un muro, pero ¿y si en lugar de luchar contra ese muro pudiéramos enseñarle a ayudarnos? Esa es exactamente la pregunta que se hace el material que tenemos sobre la mesa. Es un artículo de investigación que presenta una tecnología llamada Superficies Inteligentes Reconfigurables, o RIS. RIS, ¿vale? Y la propuesta es radical. En vez de que las paredes, el agua o los escombros sean obstáculos pasivos que bloquean la señal, podrían convertirse en componentes activos e inteligentes de la propia red. Entiendo. Nuestra misión hoy es desentrañar qué demonios es una de estas superficies, ver cómo se adapta a escenarios que parecen imposibles y entender por qué los autores creen que esto puede cambiar las reglas del juego de las telecomunicaciones. De acuerdo, pues vamos a ello. Para entender la solución, primero hay que entender bien el problema. El gran dolor de cabeza de la comunicación inalámbrica es que el entorno físico casi siempre juega en nuestra contra. Casi siempre. Las señales se debilitan al atravesar cosas, como el agua o la tierra, eso es la absorción, o chocan contra objetos y se dispersan en mil direcciones. Y luego está mi favorito, la propagación por múltiples caminos. Ah, el gran enemigo. Que es cuando la misma señal te llega por varias rutas a la vez, creando una especie de eco caótico que la vuelve ininteligible. Has dado en el clavo. La analogía clásica es la de intentar tener una conversación en una sala donde las paredes están hechas de cojines que amortiguan el sonido y el suelo está lleno de espejos que lo rebotan por todas partes. Al final no te enteras de nada. Exacto, lo que llega es un barullo incomprensible y la solución tradicional siempre ha sido la misma. Si no te oyen, grita más fuerte. Claro, es decir, construir transmisores más potentes y receptores más sensibles para intentar compensar ese entorno hostil. Pero aquí es donde el artículo propone un giro de 180 grados. Nos dice, dejad de gritar y empezad a pensar en cómo rediseñar las paredes de la sala. ¿Es esa la idea fundamental? Esa es exactamente la idea. Una RIS es, en esencia, una superficie artificial plana, como un panel, compuesta por muchísimos elementos diminutos, casi como píxeles en una pantalla. Vale, como una pantalla pero que no emite luz. Eso es. La gracia es que cada uno de esos píxeles se puede programar electrónicamente, así que no es un simple espejo pasivo, es un espejo inteligente que, cuando una onda choca contra él, puede controlar con una precisión asombrosa la dirección y la fase de la onda que refleja. ¿La fase te refieres a como a la sincronización de la onda? Justo. El objetivo final es convertir el entorno, que antes era el problema, en un aliado. Las paredes, los techos, cualquier superficie equipada con esto, colabora activamente para que la señal llegue a su destino de la forma más limpia posible. O sea que el entorno deja de ser un obstáculo para convertirse en una parte más de la antena. Me parece un cambio de mentalidad brutal. Y el artículo lo pone a prueba en 4 escenarios que no podrían ser más diferentes. Sí, el primero suena a película de James Cameron. El Internet de las Cosas Submarinas, o IOWT, como lo abrevian. El desafío aquí es colosal. Bajo el agua necesitamos conectar sensores en el lecho marino, vehículos autónomos. Submarinos. Y las ondas de radio, las que usa nuestro wifi, son devoradas por el agua salada en cuestión de metros. Son inútiles. Claro, por eso bajo el agua se usa el sonido, la comunicación acústica. Pero eso tampoco es la panacea. Es como intentar hablar en una discoteca submarina. El sonido rebota en un banco de peces, en las rocas. Se mezcla con los cantos de las ballenas. Y para colmo, la velocidad del sonido cambia con la temperatura y la salinidad, así que la señal se deforma constantemente. Es un caos. Lo fascinante de este caso es que el papel de la RIS es muy sutil. Su principal enemigo no es un objeto que bloquear, sino ese efecto de los múltiples caminos que mencionabas. Los ecos. Los ecos. Una señal acústica rebota en la superficie, en el fondo, en una capa de agua más fría. Y todas esas versiones de la misma señal llegan al receptor en momentos distintos, anulándose entre sí. Ya. La misión de una RIS acústica es recibir todas esas ondas y manipular sus reflejos para que, al llegar al receptor, todas sumen.
En lugar de cancelarse, se refuerzan como si varias personas cantaran la misma nota en perfecta armonía. Entendido. Se trata de combatir los ecos. Pero una superficie plana me parece poco práctica en una boya que sube, baja y gira con las olas. ¿Cómo solucionan el hecho de que el océano está en constante movimiento y las señales pueden venir de cualquier parte? Esa es la pregunta clave. Y la solución que proponen es elegantísima. No diseñan una RIS plana, Ah, no. sino una RIS esférica. Si pones un panel plano en una boya, solo reflejará bien lo que le llegue de frente. Claro, si la señal viene de lado o desde abajo. No sirve de nada. Pero el océano es un entorno tridimensional y caótico. Una esfera, por su propia naturaleza, es omnidireccional. Da igual desde qué ángulo llegue la señal o cómo esté girando la boya por culpa de una corriente. Siempre hay un trozo de esfera apuntando en la dirección correcta. Exacto. Siempre habrá una parte de la esfera capaz de recibirla y redirigirla correctamente. Es una solución geométrica perfecta para un problema físico muy complejo. Una esfera es una solución brillante para un entorno caótico y en 3D como el océano. Pero eso me hace pensar, ¿qué pasa si nos vamos al extremo opuesto? Un entorno casi estático y predecible como bajo tierra. La estrategia para la RIS cambia por completo. Cambia por completo. Pasamos al Internet de las Cosas Subterráneas, o IOUGT. Aquí las aplicaciones van desde sensores de humedad en la agricultura de precisión hasta la comunicación en minas o la monitorización sísmica. Vale. El enemigo físico aquí es la conductividad del suelo, que como bien indica el artículo, depende muchísimo de su contenido de agua. Cuanta más agua, más se come la señal. Es como intentar enviar una señal a través de una esponja mojada. Justo esa es la imagen. Entonces, la RIS aquí funcionaría como una especie de contrabandista de señales, buscando siempre la ruta más seca y menos resistente para pasar. Esa es una buena forma de verlo. Podría redirigir la señal a través de capas de suelo con menos humedad, pero donde su utilidad es más evidente es en túneles y minas. Ah, claro. Imagina que revistes las paredes del túnel con estos paneles. En lugar de que la señal rebote caóticamente contra la roca, perdiendo energía en cada choque, la RIS la guía en un patrón de ping-pong perfectamente controlado. Como en el videojuego. Tal cual. Cada superficie recoge la señal y la lanza a la siguiente con una precisión milimétrica, creando una especie de autopista de ondas de radio a lo largo del túnel, casi sin pérdidas. Y la gran diferencia con el mar es que aquí no hay corrientes ni peces. Un túnel es siempre un túnel. Exacto. La dinámica temporal es completamente distinta. El entorno subterráneo es mucho más estático. La humedad del suelo cambia muy lentamente, quizás solo después de llover. Vale. Y esto significa que puedes encontrar una configuración óptima para la RIS y mantenerla durante horas, días o incluso de forma permanente. No necesitas los reajustes constantes segundo a segundo que exige el océano. Hemos cubierto agua y tierra. El siguiente entorno es uno que hemos creado nosotros, la fábrica moderna, la industria 4.0. Se supone que aquí, en el aire, la comunicación debería ser más fácil, pero el artículo argumenta que es como una jungla de metal y ruido. Así es. El problema no es el aire, es todo lo que hay en él. Una fábrica automatizada está llena de máquinas gigantes, estanterías metálicas, vehículos autónomos. Es tu analogía de la sala de espejos, pero a escala industrial. Un jaleo. Ya a esa dispersión masiva hay que sumarle las brutales interferencias electromagnéticas que genera la propia maquinaria pesada al funcionar. Pero aquí el artículo introduce un giro de guión muy inteligente. La clave, al parecer, no está en la aleatoriedad del caos, sino en todo lo contrario. Totalmente. Y es que los procesos industriales son, por definición, repetitivos. Un brazo robótico siempre sigue la misma trayectoria para soldar una pieza. Una cinta transportadora se mueve siempre al mismo ritmo. Claro, es predecible. Esto significa que los bloqueos de la señal y los patrones de interferencia no son aleatorios. Son predecibles en el tiempo. Espera, esa es una idea potentísima. Normalmente la predictibilidad de las interferencias es el problema. Pero aquí, el hecho de que un robot haga exactamente lo mismo cada 10 segundos se convierte en la clave de la solución. Precisamente. La solución que proponen es programar la RIS para que cambie su configuración en perfecta sincronía con los ciclos de la maquinaria. Ah, Justo un instante antes de que el brazo robótico bloquee la línea de visión directa, la RIS ya ha reconfigurado sus píxeles para crear una ruta alternativa. Es una redirección proactiva, no reactiva. se anticipa.
Incluso sugieren que se pueden usar modelos estadísticos como los modelos ocultos de Markov para que el sistema aprenda por sí solo estos patrones repetitivos y se optimice automáticamente. Vaya, o sea que la predictibilidad de la fábrica, que es la fuente de las interferencias, se convierte en la herramienta para evitarlas. Es darle la vuelta por completo al problema. Eso sí que es pensar de forma lateral. Sin duda. Me imagino el típico técnico de redes volviéndose loco intentando encontrar por qué la señal se cae cada 10 segundos sin darse cuenta de que es por un brazo robótico al otro lado de la nave. Esta solución le ahorraría muchas jaquecas. Desde luego. Y esta idea de proactividad nos lleva al último escenario, que es el más dramático y quizá el más visionario. Las redes de emergencia en zonas de desastre. Claro, porque si la proactividad funciona en un entorno predecible, ¿qué pasa en el entorno más impredecible que existe, como una ciudad después de un terremoto? Ahí la infraestructura de comunicación ha desaparecido y los escombros lo bloquean todo. Aquí es donde el documento presenta su concepto más avanzado, la RIS separable. Separable, sí. La propuesta es que en las futuras ciudades inteligentes, los edificios estén recubiertos con estas superficies. En condiciones normales, mejorarían la cobertura 5G o 6G de los habitantes. Vale, hasta ahí bien. Pero, ¿qué pasa cuando ese edificio se derrumba? Aquí está la genialidad del diseño separable. Cuando el edificio se derrumba, la superficie RIS no se hace añicos sin más. Está diseñada para fracturarse en parches más pequeños, como si fueran baldosas inteligentes. Vale, cada uno de estos parches conserva una inteligencia básica. Su propio microprocesador, su memoria y una pequeña fuente de energía. Espera. ¿Me estás diciendo que el edificio se cae y sus restos se autoorganizan para formar una red nueva? Eso suena a ciencia ficción pura y dura. Suena, pero es la propuesta. ¿Cómo funcionarían esos trozos sueltos? ¿Se hablan entre ellos? Pueden hacer dos cosas. O bien funcionar de forma independiente, reflejando las señales de los walkie-talkies de los equipos de rescate para sortear los escombros. Lo cual ya es útil, ya es muy útil. O bien, y esto es lo más potente, pueden detectar otros parches cercanos que también hayan sobrevivido y conectarse entre ellos. No me digas. Al hacerlo, forman una nueva red de comunicación ad hoc, improvisada, sobre la propia montaña de escombros. Esa red podría ser crucial para localizar supervivientes a través de las débiles señales de sus móviles o para guiar a los robots de rescate. Es, literalmente, una infraestructura de comunicación que sobrevive a su propia destrucción. Exacto. Todo esto es alucinante, pero suena increíblemente caro. Y me surge la pregunta del millón. ¿Cómo le pones pilas a algo que está enterrado a 3 metros de profundidad, en el fondo del mar o entre los escombros de un edificio? El artículo lo aborda de frente, proponiendo una arquitectura de hardware específica. Cada nodo RIS no es solo una superficie reflectante. Tendría su propio procesador, memoria y, crucialmente, su unidad de energía. Y ahí está el problema. Bueno, aquí entra un detalle clave. La capacidad de recolección de energía, lo que se conoce como Energy Harvesting. Un momento. Recolectar energía del aire. Siempre he oído que eso es terriblemente ineficiente. ¿De verdad se puede obtener suficiente potencia de unas pocas ondas de radio para alimentar un procesador y una memoria? Es una duda muy razonable. No hablamos de alimentar un ordenador portátil, desde luego, pero la idea es que la superficie RIS podría absorber una pequeña fracción de la energía de las propias ondas que inciden sobre ella, las que no necesita reflejar. Vale, la energía sobrante. Eso es. Con los componentes electrónicos de ultrabajo consumo que existen hoy, esa pequeña cantidad de energía podría ser suficiente para mantener el sistema operativo, sobre todo en entornos donde la configuración no cambia constantemente. Crearía un sistema prácticamente autosostenible, eliminando la necesidad de cambiar baterías en lugares imposibles. Exactamente. Vale, aceptamos que, al menos en teoría, podrían autoabastecerse. ¿Pero qué significa todo esto en términos de rendimiento? ¿La mejora es tan grande como para justificar una tecnología tan compleja o es solo una pequeña ayuda? Aquí es donde los números del estudio son demoledores. Analizan la mejora en la calidad de la señal medida con un parámetro técnico llamado SIN-NR. Y la conclusión es espectacular. A ver. El dato clave que extraen es que se pueden lograr ganancias de hasta 20 decibelios por década. De acuerdo, 20 decibelios por década suena a frase de ingeniero. ¿Qué significa eso para el resto de los mortales? Es más sencillo de lo que parece. Por década se refiere a un aumento por un factor de 10. Vale.
Lo que significa es que cada vez que multiplicamos por 10 el número de elementos reflectantes en una superficie RIS, por ejemplo, al pasar de un panel con 100 píxeles a uno con 1000, la calidad de la señal puede mejorar hasta 100 veces. 100 veces. 100 veces. Una señal que antes era ruido ininteligible puede volverse perfectamente clara. Esto confirma que el impacto no es marginal, es absolutamente transformador. Bien, hagamos un poco de recapitulación. La comunicación inalámbrica, tal y como la conocemos, se pelea con el entorno para intentar superarlo. Sí. Esta nueva tecnología, las superficies inteligentes reconfigurables, le da la vuelta a la tortilla. Manipula el entorno para que colabore. Y hemos visto cómo una misma idea se puede aplicar de formas increíblemente creativas. Desde luego. Desde esferas inteligentes que guían el sonido bajo el agua, hasta redes de emergencia que renacen de sus propias cenizas tras un desastre. Exactamente. La visión que presenta el material no es la de 4 soluciones aisladas, sino la de una tecnología habilitadora, una especie de navaja suiza que podría unificar el diseño de redes para los entornos más desafiantes que existen. Claro. Ya sea agua, tierra, metal o escombros, el principio es el mismo, hacer que el medio juegue a nuestro favor. Es un cambio de paradigma total en cómo entendemos la interacción entre una señal y el espacio que atraviesa. Y todo esto, como has mencionado, con la idea de que sean sistemas autónomos y que se autoabastezcan energéticamente. Eso nos deja en un territorio muy interesante para el futuro. Así es. Y eso nos lleva a una pregunta que va más allá de la propia tecnología. Si estas superficies inteligentes se vuelven completamente autónomas, capaces de aprender de su entorno y de alimentarse por sí mismas sin depender de nosotros, ¿cuál es el siguiente paso lógico? Supongo que empezará a tomar sus propias decisiones sobre cómo optimizar la red, sin que nadie se lo pida. Exacto. Podrían empezar a reconfigurarse en tiempo real no solo en base a nuestras órdenes, sino en base a lo que sienten del entorno para anticiparse a problemas que ni siquiera hemos detectado. Vaya. Si la respuesta es sí, entonces ya no estamos hablando de una herramienta pasiva. Estaríamos asistiendo al nacimiento de una infraestructura de comunicación verdaderamente viva y adaptable. Una red que evoluciona, se optimiza y se repara a sí misma sin necesidad de intervención humana directa. Una idea fascinante y un poco vertiginosa para seguir explorando. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.